Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más estremecedores y olvidados de la Ciudad de México. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde donde nos estás escuchando y la hora exacta en este momento. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos que la ciudad intentó enterrar bajo el concreto y el olvido. La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, no es un cuento de terror inventado para asustar a los niños. Ese es el testimonio de una época en la que la palabra de un adulto valía más que la vida de un niño, una época en la que las paredes de una casa podían guardar secretos más oscuros que cualquier tumba. Existe en la Ciudad de México una calle cuyo nombre resuena con el eco de un llanto que nunca cesó. Una calle que lleva el nombre de un niño que desapareció dentro de su propia casa. Un niño que gritó durante días sin que nadie pudiera escucharlo. Un niño que murió en la más absoluta oscuridad, emparedado vivo por la única persona que debía protegerlo. Esta es la historia del niño perdido. Una historia que nuestros abuelos contaban en voz baja, que las familias del centro de la ciudad transmitían de generación en generación y que las autoridades de la época prefirieron sepultar bajo el peso del silencio institucional. Corría el año de 1908. La Ciudad de México se encontraba en plena transformación bajo el porfiriato. Don Porfirio Díaz llevaba acentuadas de 30 años en el poder y la capital se llenaba de edificios modernos, avenidas amplias y una falsa sensación de progreso que ocultaba las profundas desigualdades de una sociedad dividida. Era una época de contrastes brutales. Mientras las familias acomodadas paseaban por el Paseo de la Reforma en sus carruajes tirados por caballos importados, los barrios populares se asfixiaban en la pobreza y el hacinamiento. La justicia funcionaba con dos velocidades, 2 pesos, 2 medidas, y los niños, especialmente los niños pobres o huérfanos de madre, no tenían voz alguna. El centro de la ciudad todavía conservaba esa arquitectura colonial que hoy admiramos, pero que en aquel entonces se deterioraba rápidamente. Casas de 2 y 3 pisos con patios interiores, balcones de hierro forjado, muros de tezo, enetlé rojo de más de medio metro de espesor, puertas de madera maciza que pesaban tanto que se necesitaban 2 hombres para moverlas. Las calles del centro se llenaban cada mañana con el sonido de los pregoneros, tamales o oaxaqueños. Gritaban las vendedoras ambulantes. Se compran colchones viejos, anunciaban los comerciantes que recorrían las calles con sus carretas. El olor a carbón y a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma del pan dulce que salía de las panaderías antes del amanecer. En ese México de inicios del siglo XX, la familia era una institución sagrada e intocable. Lo que ocurría puertas adentro de una casa permanecía puertas adentro. Los vecinos podían sospechar, podían murmurar, pero nunca interferían en los asuntos familiares ajenos. Y las autoridades, las pocas veces que se involucraban, siempre daban preferencia a la palabra del adulto sobre cualquier evidencia que pudiera sugerir lo contrario. En una de esas casonas del centro de la ciudad, específicamente en la calle que entonces se conocía como Calle de las Damas, número 32, a 6 cuadras del Zócalo y a 3 de la Alameda Central, vivía una familia que parecía como cualquier otra. La casa era imponente desde afuera, 3 pisos de altura con una fachada de cantera gris que alguna vez fue blanca. La puerta principal de madera de cedro tallada con motivos florales daba paso a un zaguán largo y estrecho que conducía al patio principal. Este patio, como todos los de las casas coloniales, tenía en el centro una fuente de cantera con un pequeño surtidor. Alrededor crecían bugambilias que trepaban por las columnas hasta el segundo piso. Los pisos eran de baldosas hidráulicas con diseños geométricos en tonos rojos y negros. Las habitaciones se distribuyen alrededor del patio, cada una con ventanas de guillotina y balcones hacia el interior. En el segundo piso estaban las recámaras principales y en el tercero los cuartos de servicio y un área de lavado con tinacos de barro.
el dueño de esta casa. Era don Ignacio Rivera Mendoza, un hombre de 43 años que trabajaba como comerciante de telas finas. Tenía un local en el Portal de los Mercaderes donde vendía sedas importadas de China, linos de Irlanda y terciopelos de Francia. Era un negocio próspero que le permitía mantener la casa y contratar servicio doméstico. Don Ignacio había quedado viudo 3 años antes, en 1905. Su primera esposa, doña Clara Soto de la Fuente, había muerto de tuberculosis después de una larga enfermedad. La enfermedad se la había llevado lentamente, consumiéndola durante 2 años hasta dejarla irreconocible. Había muerto en esa misma casa, en la habitación principal del segundo piso, rodeada de imágenes religiosas y el olor penetrante de las medicinas que ya no servían para nada. De ese matrimonio había nacido un único hijo, un niño que en 1908 tenía apenas 7 años de edad. Se llamaba Emilio Rivera Soto, pero todos en la familia y en el barrio lo conocían simplemente como Emilito. Emilito era un niño pequeño para su edad, de complexión delgada y piel pálida, que heredó de su madre. Tenía el cabello negro y lacio que le caía sobre la frente en mechones rebeldes. Sus ojos eran grandes y oscuros, de esos ojos que parecen guardar una tristeza antigua. En su mejilla derecha tenía un lunar pequeño que su madre solía besar antes de dormir. Era un niño callado, no como los otros niños del barrio que jugaban a las canicas en las calles o corrían tras los carros que repartían leche. Emilito vi las tardes sentado en el patio de su casa, observando las bugambilias y contando las baldosas del suelo. Algunos vecinos decían que era un niño demasiado serio para su edad, como si la muerte de su madre le hubiera robado algo más que su compañía. Doña Guadalupe Núñez, la vecina que vivía en la casa contigua, una mujer de 60 años que pasaba las mañanas en su balcón del segundo piso, recordaría años después que Emilito solía hablar solo. Decía que conversaba con su madre muerta, que le contaba cosas del día y le preguntaba sobre las flores del patio. No es que estuviera loco, diría doña Guadalupe en su testimonio. Es que estaba solo, completamente solo en esa casa grande. Don Ignacio, devastado por la pérdida de su esposa, se había sumergido en él. Trabajo, salía de casa antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Los domingos viajaba a Puebla o a Toluca para negociar nuevos envíos de tela. A veces pasaba semanas enteras fuera de la ciudad. Emilito quedaba al cuidado de Rufina, una mujer oaxaqueña de 50 años que había trabajado con la familia desde antes de que el niño naciera. Rufina era una mujer rebaste, de manos grandes y encallecidas por el trabajo. Tenía el cabello completamente blanco que siempre llevaba recogido en un chongo apretado. Usaba faldas largas de manta y rebozos oscuros. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era suave y musical con ese acento zapoteco que nunca perdió. Rufina quería a Emilito como si fuera su propio hijo. Lo bañaba, le preparaba la comida, le enseñaba las pocas letras que ella misma conocía, por las noches. Cuando el niño no podía dormir porque extrañaba a su madre, Rufina se quedaba sentada junto a su cama cantándole canciones en zapoteco, hasta que el sueño lo vencía. Pero un hombre viudo, especialmente un hombre de negocios en el México porfiriano, no podía permanecer solo por mucho tiempo. La sociedad lo veía mal. Los clientes desconfiaban de un comerciante sin esposa que supervisara su casa. Y don Ignacio, además de la presión social, sufría la soledad como una enfermedad física. Fue así como a finales de 1907, apenas 2 años después de la muerte de doña Clara, don Ignacio conoció a una mujer en una reunión social organizada por otros comerciantes del centro. Su llamaba Valeria Salazar Montenegro, y a 32 años. Era viuda sin hijos y provenía de una familia venida a menos de San Luis Potosí. Su primer esposo había muerto en circunstancias que ella prefería no detallar y desde entonces había vivido con una hermana mayor en una casa de huéspedes de la colonia Santa María la Ribera,
Valeria era una mujer alta, de figura esbelta y porte erguido. Tenía el cabello castaño claro que peinaba con un elaborado recogido adornado con peinetas de carey. Su rostro era angular, de pómulos altos y labios finos, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Ojos verdes claros, como el agua, que podían ser encantadores cuando sonreía, pero que se volvían duros como el hielo cuando algo la contrariaba. Vestía siempre de negro, como correspondía a su condición de viuda, pero eran vestidos de tela fina, con encajes y bordados que sugerían un gusto refinado. Usaba perfume francés, un aroma a violetas que dejaba atrás de sí cuando caminaba. Hablaba con voz suave y modulada, con la dicción perfecta de quien había recibido educación en un colegio de monjas. Don Ignacio quedó prendado de ella desde el primer encuentro. Valeria sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Conocía los buenos modales, sabía de literatura y música. Tocaba el piano con destreza y bordaba con manos delicadas. Era, en apariencia, la esposa perfecta para un comerciante próspero que necesitaba recuperar la respetabilidad social. El cortejo fue breve. En aquella época, los viudos podían volver a casarse sin esperar el periodo completo de luto que se exigía a las viudas. Don Ignacio comenzó a visitar a Valeria en la casa de huéspedes, siempre en presencia de su hermana como carabina. Le llevaba rosas que compraba en el mercado de la Merced, un rosario de plata que había pertenecido a su madre y le prometió una vida cómoda en una casa grande del centro de la ciudad. Valeria aceptó el cortejo con una mezcla de agrado calculado y necesidad real. A sus 2 años, sin familia propia y sin recursos, las opciones para una viuda en el México de principios del siglo XX eran limitadas. Podía seguir viviendo de la caridad de su hermana, trabajar como institutriz o dama de compañía o aceptar la propuesta de matrimonio de un hombre respetable que le ofrecía seguridad. Solo hubo un detalle que pareció incomodarla durante el cortejo. Un detalle que don Ignacio mencionó casi de pasada en una de sus primeras conversaciones. Tengo un hijo, le había dicho don Ignacio, un niño de 7 años que lleva el nombre de Emilio. Es todo lo que y queda de mi primera esposa. Es un niño tranquilo, obediente. Estoy seguro de que te querrá como quiso a su madre. Valeria había asentido con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto. Oh, había respondido, será un placer ser madre para ese niño. Pero algo en su voz, algo casi imperceptible, había sonado falso, como las notas desafinadas de un piano que necesita afinación seca. Casaron el 12 de abril de 1908 en una ceremonia discreta en la iglesia de Santo Domingo. No hubo gran celebración. Los viudos que se volvían a casar no podían tener fiestas suntuosas, solo una misa de velaciones a primera hora de la mañana con un puñado de invitados y un desayuno sencillo en el restaurante del Hotel Iturbide. Emilito no asistió a la boda. Don Ignacio consideró que era demasiado joven para entender el evento y que además podría ponerse triste al ver a su padre casándose con alguien que no era su madre. El niño se quedó en casa al cuidado de Rufina, jugando en el patio mientras la vida de su padre cambiaba para siempre en esa iglesia del centro. Cuando don Ignacio llevó a Valeria a la casa, esa misma tarde, Emilito estaba sentado en el patio, en su lugar de siempre, junto a la fuente. Llevaba puesta su ropa de domingo, un traje de marinero azul oscuro que le quedaba un poco grande. Rufina había lavado su cara y peinado su cabello con agua y brillantina. Le había advertido que debía portarse bien, que debía saludar a su nueva madre con respeto, que debía hacerle una reverencia como se acostumbraba. Don Ignacio entró primero al patio, llevando de la mano a su nueva esposa. Emilito, dijo con voz alegre, forzadamente alegre, ven a saludar a tu nueva mamá. El niño se levantó lentamente, caminó hacia ellos. Con pasos pequeños, se detuvo a 1 metro de distancia, hizo una pequeña reverencia, tal como Rufina le había enseñado. Buenas tardes, murmuró con voz apenas audible. Valeria lo miró de arriba a abajo. No extendió la mano, no se agachó para estar a su altura.
Solo lo observó con esos ojos verdes que parecían evaluar y juzgar simultáneamente. Buenas tardes, respondió finalmente. Su voz era fría, correcta, pero fría, como el saludo que se da a un empleado o a un desconocido en la calle. Emilito levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los ojos verdes de ella y en ese instante algo pasó entre ellos. Algo silencioso e invisible, pero tan real como el aire que respiraban. El niño supo, de la manera en que los niños saben las cosas sin necesidad de palabras, que esa mujer no lo quería. Supo que su presencia le molestaba. Supo que, detrás de esa sonrisa educada y esos modales perfectos, había algo oscuro, algo peligroso. Y ella también supo que el niño la había visto, que había visto más allá de su fachada de señora respetable. Eso, más que cualquier otra cosa, la hizo odiarlo desde ese primer momento. Don Ignacio, ajeno a todo esto, sonrió satisfecho. Verás que se llevarán muy bien, dijo. Emilito es un niño bueno, muy obediente, nunca da problemas. Valeria asintió sin dejar de mirar al niño. Estoy segura de ello, respondió. Los primeros días fueron de ajuste. Valeria tomó control de la casa con la eficiencia de un general ocupando un territorio enemigo. Reorganizó los muebles, cambió las cortinas, mandó a reparar las ventanas que no cerraban bien. Revisó cada rincón de la casa con ojo crítico, encontrando defectos que don Ignacio nunca había notado. Con Rufina estableció una relación de distancia profesional. Le daba órdenes cada mañana y esperaba que se cumplieran al pie de la letra. Ya no le permitía cantar mientras trabajaba. Ya no toleraba que pasara tiempo con Emilito más allá de lo estrictamente necesario. Rufina tiene trabajo que hacer, le decía a don Ignacio. No puede estar entreteniendo al niño todo el día. Eso lo está malcriando. Y con Emilito, las cosas fueron deteriorándose gradualmente. Al principio fueron cambios pequeños, casi imperceptibles. Emilito ya no comía en el comedor con su padre, ahora comía en la cocina, solo en un banquito bajo. Es mejoras. Y acentuada, explicaba Valeria. Los niños hacen tanto desorden en la mesa, manchan los manteles, no saben usar correctamente los cubiertos. Luego vinieron las reprimendas por cada pequeño error, por hacer ruido al caminar, por dejar una puerta abierta, por mancharse la ropa al jugar. Eres un niño descuidado, le decía con voz cortante. Tu padre trabaja mucho para darte lo que tienes y tú no sabes apreciarlo. Emilito comenzó a pasar cada vez más tiempo encerrado en su cuarto. Era una habitación pequeña en el segundo piso con una cama individual de hierro forjado, un baúl donde guardaba su poca ropa y una ventana que daba al patio interior. En las paredes colgaban dos imágenes religiosas que habían pertenecido a su madre, una del Sagrado Corazón y otra de la Virgen de Guadalupe. El niño pasaba las tardes mirando por la ventana, observaba a Rufina mientras lavaba la ropa en las pilas del patio. Contaba las bugambilias que caían de las enredaderas. Hablaba solo como siempre había hecho, pero ahora sus conversaciones imaginarias con su madre, muerta, habían cambiado de tono. Mamá, le susurraba a la imagen de la Virgen, esa señora no me quiere, me mira feo, me dice cosas malas cuando papá no está. ¿Por qué papá se casó con ella? ¿Por qué tú te fuiste y ella vino? Doña Guadalupe, la vecina del balcón, escuchaba estas conversaciones a través de las paredes delgadas que separaban ambas casas. Años después recordaría con lágrimas en los ojos cómo la voz del niño se fue volviendo cada vez más triste, cada vez más desesperada. Don Ignacio no notaba nada o no quería notar. Estaba demasiado ocupado con su negocio, demasiado contento con su nueva esposa, demasiado aliviado de haber recuperado una vida normal. Valeria sabía exactamente cómo manejarlo. Lo recibía cada tarde con una sonrisa. La casa estaba siempre limpia y ordenada. La cena estaba lista a tiempo y ella estaba siempre perfecta, peinada, perfumada, vestida con ropa que realzaba su
¿Uradi y Emilito? Preguntaba don Ignacio algunas veces. Ya está dormido, respondía ella. El pobre estaba tan cansado, jugó todo el día en el patio. Es un niño muy activo, pero Emilito no estaba durmiendo. Estaba despierto en su cuarto, en la oscuridad, escuchando las voces de su padre y su madrastra que llegaban desde el comedor. Escuchaba cómo su padre reía, cómo elogiaba la comida, cómo planeaban salidas de domingo y viajes a Cuernavaca, planes que nunca lo incluían a él. Rufina veía todo esto con una angustia creciente, pero ¿qué podía hacer? Era solo una sirvienta, una mujer sin educación que apenas sabía firmar su nombre. Su palabra no significaba nada contra la de la señora de la casa. Intentó hablar con don Ignacio una vez. Fue una mañana de domingo cuando él bajó temprano al patio a tomar su café. Don Ignacio, comenzó Rufina con voz temblorosa, disculpe que me entrometa, pero el niño Emilio está muy triste últimamente. Don Ignacio la miró por encima de su taza de café. ¿Triste? ¿Por qué habría de estar triste? Tiene una madre nueva, tiene todo lo que necesita. Es que... Rufina dudó. ¿Cómo de decirle que su nueva esposa era cruel sin sonar insubordinada? Es que extraña pasar tiempo con usted, don Ignacio. A veces pregunta por qué ya no lo lleva con usted al negocio como antes. Don Ignacio fruncí el ceño. Rufina, dijo con voz seria, aprecio tu preocupación, pero no vuelvas a cuestionar las decisiones de esta casa. Doña Valeria sabe lo que es mejor para el niño. Ella es su madre. Y tú debes limitarte a hacer tu trabajo. Rufina bajó la cabeza. Sí, don Ignacio, disculpe. No volvió a intentar hablar del tema. Pero por las noches, cuando se retiraba a su pequeño cuarto en el tercer piso, rezaba. Rezaba a la Virgen de Juquila, a los santos de su pueblo, a la memoria de doña Clara, para que algo cambiara, para que don Ignacio abriera los ojos, pero nada cambió, las cosas solo empeoraron. Llegó el mes de julio, un julio caluroso y húmedo, como todos en la Ciudad de México. El cielo se cubría de nubes grises por las tardes y descargaba aguaceros, breves pero intensos, que dejaban las calles lodosas y los patios llenos de charcos. Don Ignacio había estado planeando un viaje de negocios desde hacía semanas. Tenía que viajar a Puebla para negociar con unos fabricantes de textiles. Era un viaje importante que podía significar un contrato lucrativo. Estaría fuera durante 10 días. ¿Quieres que te acompañe? Había preguntado Valeria una noche durante la cena, pero don Ignacio negó con la cabeza. No es necesario, respondió. El viaje será muy pesado. Mucho sol, caminos polvorientos. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Valeria sonrió. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, dijo, yo me encargo de todo. Emilito, que comía en silencio su plato de arroz en la cocina, escuchó esta conversación a través de la puerta entreabierta y sintió algo en su estómago, algo parecido al miedo, pero más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Don Ignacio partió. El 15 de julio de 1908 era un viernes. Se levantó antes del amanecer, cuando todavía las calles estaban oscuras y solo se escuchaba el canto lejano de los gallos. Subió a despedirse de Emilito. El niño estaba dormido o fingía estarlo. Don Ignacio se quedó un momento en la puerta de su cuarto, observando esa figura pequeña bajo las sábanas. Pórtate bien, murmuró. Obedece a tu madre. Luego bajó al patio, donde Valeria lo esperaba con su maleta preparada. Le dio un beso en la mejilla. Cuídate, le dijo, y cuida de la casa y del niño. No te preocupes, respondió. Valeria, todo estará perfecto cuando regreses. La puerta grande de la casa se cerró con un ruido sordo. Los pasos de don Ignacio se alejaron por la calle empedrada y la casa quedó en silencio. Un silencio que y pronto se sintió demasiado pesado, demasiado denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Valeria se quedó de pie en el zaguán durante un largo minuto, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Luego se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el patio.
Sus pasos resonaban en las baldosas, cada paso marcado con una precisión casi militar. Se detuvo en el centro del patio junto a la fuente y levantó la vista hacia el segundo piso, hacia la ventana del cuarto de Emilito. El niño estaba ahí, observándola desde detrás de la cortina. Sus miradas se cruzaron y Valeria sonrió. Una sonrisa lenta, una sonrisa que prometía cosas terribles. Los primeros 2 días fueron extrañamente normales. Valeria no cambió nada de su rutina. Le daba órdenes a Rufina, revisaba él a casa, bordaba en la sala por las tardes, ignoraba a Emilito, como siempre. Pero el lunes por la mañana las cosas comenzaron a cambiar. Rufina estaba lavando ropa en las pilas del patio cuando Valeria bajó. Era poco después del mediodía. El sol caía verticalmente sobre el patio, creando sombras duras y cortas. Rufina, dijo Valeria con voz suave, demasiado suave, necesito que vayas al mercado de la Merced. Necesito hilos para bordar de varios colores y una tela específica, una seda que solo venden en un puesto particular. Rufina se secó las manos en el delantal de ahorita. Señora, ahorita voy. Confío en ti, dijo Valeria. Es urgente y tómate tu tiempo. Asegúrate de encontrar exactamente lo que necesito. No regreses hasta que lo tengas todo. Rufina asintió. Se quitó el delantal, tomó su rebozo y el dinero que le dio Valeria y salió de la casa. Cuando la puerta se cerró, Valeria esperó. Esperó hasta estar segura de que Rufina se había alejado o lo suficiente. Esperó hasta que solo quedaran ella y el niño en esa casa enorme y silenciosa. Luego subió las escaleras lentamente, paso a paso. Sus faldas rozaban los escalones con un sonido susurrante. Llegó al segundo piso, caminó por el pasillo hasta detenerse frente a la puerta del cuarto de Emilito. Tocó la puerta, 3 golpes secos. Emilito, dijo, abre la puerta. El niño estaba entró, sentado en su cama. Había escuchado los pasos en la escalera, había escuchado cómo se acercaban, y había sentido ese frío en el estómago otra vez. Emilito, repitió Valeria, su voz seco, y haciendo suave, pero ahora tenía un filo. No me hagas repetirlo. El niño se levantó lentamente, caminó hacia la puerta. Su mano pequeña tembló cuando alcanzó el picaporte. Abrió. Vale. Ria estaba ahí mirándolo desde su altura. Sus ojos verdes brillaban con algo que el niño no podía entender, pero que lo aterrorizaba. Vamos, dijo ella, tenemos que hacer algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Lo tomó del brazo con fuerza, con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en la piel delgada del niño. ¿A dónde vamos?, preguntó Emilito con voz pequeña. A un lugar donde deberías haber estado desde el principio, respondió ella, a un lugar donde no molestes más, donde no estorbes, donde nadie tenga que verte ni escucharte. Lo arrastró por el pasillo. Emilito intentó resistirse, pero ella era mucho más fuerte. Lo jaló hasta una puerta al final del pasillo. Una puerta que daba a un cuarto pequeño que antes se usaba como despensa. Abrió la puerta. El cuarto olía a humedad y a cal. Era estrecho, de apenas 2 metros por 2 metros. No tenía ventanas, solo muros gruesos de tezontle y una pared de adobes. Entra, ordenó Valeria empujándolo. Emilito tropezó y cayó sobre el piso de tierra. Se dio la vuelta con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Por favor, suplicó. No hice nada malo, por favor. Valeria lo miró desde el umbral y por un momento, solo por un momento, algo pareció dudar en su expresión, algo casi humano. Pero luego ese algo desapareció y solo quedó esa frialdad, esa dureza. Tú eres el error, dijo con voz plana. Tú eres lo que está mal en esta casa, pero eso se va a arreglar ahora. Cerró la puerta. El niño quedó en la oscuridad absoluta, una oscuridad tan completa que no podía ver su propia mano frente a ese cara. Mamá, gritó, por favor, déjame salir. Pero del otro lado, no hubo respuesta, solo el sonido de los pasos de Valeria, alejándose por el pasillo. Emilito se quedó ahí temblando en la oscuridad.
pensando que sería solo un castigo, que pronto ella regresaría y lo dejaría salir. Pero las horas pasaron y nadie vino. Pasó la tarde, el niño escuchó los sonidos de la casa a través de las paredes gruesas. Escuchó cuando Rufina regresó del mercado. Escuchó voces amortiguadas. Escuchó pasos que iban y venían. Gritó hasta que su garganta quedó áspera. Golpeó la puerta con sus puños pequeños hasta que le dolieron las manos. Pero nadie vino. Cayó la noche, el cuarto se volvió más frío. Emilito se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas. Blando de frío y de miedo. Mamá, susurró en la oscuridad. Mamacita, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes por mí? Pero su madre estaba muerta, enterrada en el Panteón de Dolores desde hacía 3 años y nadie podía oírlo. Amaneció el martes. El niño no había dormido. Tenía sed, tenía hambre. Había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. Escuchó movimiento en la casa, pasos, voces, la vida normal de una casa que seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Golpeó la puerta de nuevo. Por favor, gritó con voz ronca. Tengo sed, por favor. Los pasos se acercaron, se detuvieron. Del otro lado de la puerta. Señora, era la voz de Rufina. Escuché algo, como si alguien golpeara. Es el viento, respondió la voz de Valeria. Las puertas viejas crujen, sigue con tu trabajo, pero... comenzó Rufina. He dicho que sigas con tu trabajo. La voz de Valeria era ahora dura como el acero. Los pasos se alejaron, ambos pares de pasos. Y Emilito comprendió con la terrible y claridad que solo la desesperación puede dar. Comprendió que Valeria no iba a dejarlo salir, que esto no era un castigo temporal, que esto era algo mucho peor. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un niño de 7 años sin agua? ¿Cuánto tiempo en la oscuridad absoluta antes de que su mente comience a fracturarse? ¿Cuánto tiempo gritando antes de que su voz se apague para siempre? Sí quiere reconocer la verdad de lo que sucedió en ese cuarto. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la manera en que ves las casas antiguas del centro de la ciudad. Pasó el martes, pasó el miércoles y llegó el jueves. Rufina estaba inquieta, no había visto a Emilito desde el lunes. ¿Dónde está Ellen? Niño Emilio, le preguntó a Valeria esa tarde. Está enfermo, respondió Valeria, sin levantar la vista de su bordado. Una fiebre fuerte. Le he dado sus medicinas y está descansando. No debe ser molestado, ¿puedo verlo? Insistió Rufina. ¿Puedo prepararle un té o un caldo? No, la voz de Valeria era final. No quiero que lo molesten. Necesita silencio y descanso. Cuando mejore, te avisaré. Rufina no quedó convencida, pero ¿qué podía hacer? No podía desobedecer a la señora de la casa. No podía entrar al cuarto del niño sin permiso. Pero esa noche, cuando todos dormían, Rufina se levantó de su cama en el 3er piso. Bajó las escaleras en silencio, descalza para no hacer ruido. Llegó al 2.º piso y caminó hacia el cuarto de Emilito. La puerta estaba abierta, el cuarto estaba vacío. La cama sin deshacer, como si nadie hubiera dormido allí. En días el corazón de Rufina comenzó a latir más rápido. Niño Emilio, susurró, ¿dónde estás? Recorre. O el pasillo, pegó el oído a cada puerta y fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido tan débil, que casi no era audible. Venía de detrás de la puerta de la despensa. Rufina se acercó, puso la mano en el picaporte, intentó abrirla. Estaba cerrada con llave. Niño Emilio. Llamó, pegando la boca a la madera. ¿Estás ahí? Del otro lado vino una respuesta. Una voz tan débil, tan quebrada, que apenas parecía humana. Rufina. Agua, por favor. Rufina sintió que el mundo se detenía. Jaló el picaporte con fuerza, golpeó la puerta. Espera, voy a sacarte. Pero en ese momento escuchó pasos, que bajaban desde el 3er piso. Valeria apareció en el pasillo. Llevaba un camisón blanco y el cabello suelto sobre los hombros. En la mano sostenía una vela. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes y
en su rostro, haciéndola parecer una aparición. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz peligrosamente calmada. El niño, comenzó Rufina, el niño está ahí. Entró, está encerrado, necesita agua. Vuelve a tu cuarto, ordenó Valeria. Pero está enfermo. Necesita ayuda. Vuelve a tu cuarto. Cada palabra era una amenaza. Rufina la miró a los ojos y vio algo que la heló hasta los huesos. Vio una ausencia de humanidad, un vacío donde debía haber compasión. Si dices una palabra de esto a alguien, continuó Valeria acercándose lentamente, te echo a la calle, sin paga, sin recomendaciones y me aseguraré de que nadie más en esta ciudad te dé trabajo. ¿Me entiendes? Rufina temblaba, tenía 60 años, no tenía ahorros, no tenía familia en la ciudad. Si la echaban, terminaría pidiendo limosna en las calles. ¿Me entiendes?, repitió Valeria. Rufina asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Asintió y retrocedió. Subió las escaleras de regreso a su cuarto, se arrodilló frente a su pequeño altar con la imagen de la Virgen de Juquila y lloró. Lloró y rezó. Rezó como nunca había rezado. Perdóname, susurraba. Perdóname, niño Emilio. Perdóname, Virgencita, pero no puedo hacer nada, no puedo. Los días siguientes fueron una tortura para Rufina. Trabajaba como autómata, lavaba, cocinaba, limpiaba, pero su mente estaba en ese cuarto cerrado al final del pasillo. Ya no escuchaba ruidos, ya no había golpes en la puerta, ya no había gemidos, solo silencio, un silencio que era peor que cualquier grito. Pasó el viernes, pasó el sábado y llegó el domingo 22 de julio de 1908. Ese día, doña Guadalupe, la vecina del balcón, estaba regando sus plantas cuando notó algo extraño, un olor. Un olor que venía de la casa de al lado. No era el olor normal de una casa. No era comida quemada ni humedad, era algo más dulce y más nauseabundo al mismo tiempo. Un olor que ella conocía bien porque lo había olido antes cuando su esposo había muerto y no lo encontraron, hasta 3 días después. Era el olor de la muerte. Doña Guadalupe dejó su regadera, tocó a la puerta de la casa de los Rivera. Valeria abrió sonriente, perfectamente peinada, vestida con un vestido de domingo. Doña Guadalupe, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Disculpe que la moleste, dijo la vecina incómoda, pero he notado un olor extraño. Pensé que tal vez tenía algún problema con la tubería. Valeria rió ligeramente. Debe ser el pozo. Creo que se murió una rata y llaman. He acentuada a Rufina a limpiarlo. No se preocupe, pronto se irá el olor. Doña Guadalupe asintió, pero no quedó convencida. Algo en la expresión de Valeria, algo en esa sonrisa demasiado perfecta. ¿Y el niño?, preguntó de pronto. ¿Cómo está Emilito? Hace días que no lo veo jugando en el patio. La sonrisa de Valeria se congeló por una fracción de segundo, solo una fracción. Pero doña Guadalupe lo notó. Está con su padre, respondió Valeria. Don Ignacio vino por él hace unos días. Decidió llevarlo a Puebla para que conociera el negocio. ¡Qué bien!, murmuró doña Guadalupe. Pero pensó, ¿por qué nadie me avisó? Siempre me avisan cuando el niño sale de la ciudad. Su despidió y regresó a su casa. Pero ese día no pudo sacar el olor de su mente, ni la expresión de Valeria, ni el hecho de que no había visto a Emilito. Don Ignacio regresó el lunes 23 de julio por la tarde. Llegó cansado, polvoriento por el viaje, pero satisfecho porque había cerrado un buen negocio. Valeria lo recibió con un abrazo, con un beso, con una cena preparada, especialmente para él. ¿Y Emilito?, preguntó don Ignacio mientras se lavaba las manos. ¿Cómo se portó? Valeria lo miró con expresión preocupada, una expresión que parecía genuina. Ignacio, dijo con voz temblorosa, tengo que darte una noticia terrible. Don Ignacio se volvió hacia ella alarmado. ¿Qué pasó? Es Emilito. Valeria llevó un pañuelo a sus ojos. Desapareció. El martes en la mañana salió a jugar y no regresó.
Lo hemos buscado por todas partes. Rufina y yo hemos preguntado en todo el barrio. Ya di aviso a la policía. Don Ignacio palideció. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? No lo sé, sollozó Valeria. Lo busqué por horas. Pregunté a todos los vecinos. Nadie lo vio. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Don Ignacio salió. Corriendo de la casa, fue directamente a la jefatura de policía en la calle Revillagigedo. Exigió hablar con el jefe. Exigió que organizara en una búsqueda. El jefe de policía, un hombre de bigotes grises llamado don Eugenio Ríos Villegas, lo atendió con la paciencia cansada de quien ha visto demasiados casos. Don Ignacio, dijo, revisa. NDO unos papeles, su esposa ya vino a reportarla. Desaparición el miércoles. Enviamos hombres a hacer preguntas, revisamos las cantinas, el mercado, la estación de trenes. Nadie lo vio. Es como si el niño se hubiera esfumado. Pero tiene que estar en alguna parte, gritó don Ignacio. Los niños no desaparecen así como así. Lamentablemente, respondió el jefe con expresión seria, desaparecen todo el tiempo, especialmente en una ciudad tan grande. Seguiremos buscando, don Ignacio, pero debo ser honesto con usted, después de tantos días, las posibilidades. Terminó la frase. No era necesario. Don Ignacio regresó a su casa como un hombre destruido. Valeria lo recibió con un abrazo. Tranquilo, le susurraba, todo estará bien, lo encontraremos. Pero en sus ojos, verdes, si alguien hubiera mirado con atención, habría visto algo diferente, algo frío y satisfecho. Los periódicos de la época reportaron el caso. El Monitor Republicano, del 25 de julio de 1908, publicó una nota breve en la página 7. Niño desaparecido en el centro. Emilio Rivera Soto, de 7 años de edad, hijo del respetable comerciante don Ignacio Rivera Mendoza. Se encuentra desaparecido desde el pasado martes. La familia pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la jefatura de policía. El niño vestía pantalón corto negro y camisa blanca al momento de su desaparición. El Imparcial publicó una nota similar 2 días después, pero ningún periódico le dio mayor importancia. Los niños desaparecían con frecuencia en la Ciudad de México del Porfiriato. Algunos volvían, la mayoría no. Durante semanas, don Ignacio buscó a su hijo, recorrió cada calle del centro, visitó hospitales y orfanatos, ofreció recompensas, mandó imprimir carteles con la descripción del niño que pegó en las esquinas, pero Emilito no aparecía. Rufina observaba todo esto con el corazón destrozado. Veía a don Ignacio consumirse de tristeza. Lo veía llorar por las noches cuando creía que nadie lo escuchaba. Lo veía aferrarse a las ropas de su hijo, a sus juguetes, a cualquier cosa que conservara su olor. Y sabía que el niño no estaba perdido. Sabía que estaba ahí en algún lugar de esa casa, pero no se atrevía a hablar, no se atrevía a acusar porque no tenía prueba, sí, porque Valeria la vigilaba constantemente con esos ojos verdes que prometían consecuencias terribles. El olor que había notado doña Guadalupe desapareció después de unos días. La casa volvió a oler normal, a comida y a carbón, y a flores del patio, y la vida siguió, como siempre, sigue después de las tragedias. Los comerciantes seguían vendiendo en sus portales. Los carros seguían recorriendo las calles. El sol seguía saliendo cada mañana. Don Ignacio poco a poco dejó de buscar, no porque dejara de amar a su hijo, sino porque el dolor era insoportable, porque cada día sin noticias era como morir un poco. Valeria le decía con voz suave y manos consoladoras que tenía que aceptar lo que había pasado, que tenía que seguir adelante. Tal vez se lo llevaron unos gitanos, ujería. He oído que roban niños para venderlos en el sur. Tal vez está lejos de aquí. Tal vez está mejor donde esté. Don Ignacio, destrozado y cansado, quería creer eso. Quería creer que su hijo estaba vivo en algún lugar, que tal vez algún día regresaría. Pasaron los meses, llegó el invierno, luego la primavera y llegó el verano de 1909,
un año completo desde la desaparición de Emilito. Don Ignacio había envejecido 10 años en esos 12 meses. Su cabello se había vuelto completamente gris. Sus ojos habían perdido ese brillo de comerciante próspero. Caminaba encorvado como si ella llevara un peso invisible sobre los hombros. El negocio empezaba a decaer. Don Ignacio ya no tenía la misma energía. Ya no viajaba como antes. Pasaba las tardes sentado en el patio, mirando la fuente, recordando a su hijo. Valeria, por el contrario, parecía florecer. Había ganado algo de peso que le sentaba bien. Su piel lucía más luminosa, sonreía más. Recibía visitas de otras señoras del barrio, organizaba tertulias. Se había convertido, a los ojos de todos, en la esposa perfecta que consolaba a su esposo, destrozado por la pérdida de su hijo. Pero las grietas empezaron a aparecer. Fue doña Guadalupe quien primero notó algo extraño desde su balcón. Durante esas tardes calurosas de verano, veía a Valeria en el patio de al lado. La ve, y a caminar por el corredor del segundo piso, y a veces, cuando creía que nadie la observaba, Valeria se detenía frente a una puerta en particular. La puerta de la despensa. Se quedaba ahí móvil, mirando la puerta como si pudiera ver a través de ella, y en su rostro había una expresión que doña Guadalupe no podía descifrar. Era satisfacción, era miedo, era culpa, y luego esta. Vi a Rufina, la mujer que había sido fuerte y trabajadora, se había convertido en una sombra. Había adelgazado dramáticamente. Su cabello blanco se había vuelto ralo. Tenía ojeras profundas y murmuraba todo el tiempo mientras trabajaba. Oraciones en zapoteco, disculpas a santos y vírgenes, y a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, susurraba un nombre, Emilito. Los vecinos comenzaron a notar cosas, pequeñas cosas. Rumores que se susurraban en el mercado. ¿No les parece raro que el niño desapareciera justo cuando el padre estaba de viaje? Decía. Una griega que la nueva esposa ni siquiera parezca triste. Añadía otra. He escuchado que Rufina está enferma de los nervios, comentaba una tercera. Dicen que habla sola, que ve cosas. Pero eran solo rumores, murmuraciones de vecinas ociosas. Nadie se atrevía a acusar directamente hasta que sucedió algo que cambió todo. En octubre de 1909, don Ignacio decidió que necesitaban hacer reparaciones en la casa. Las lluvias del verano habían dejado humedades en algunas paredes. Había que arreglar el techo en algunas secciones y quería aprovechar para hacer algunos cambios. Voy a derribar esa despensa del segundo piso. Le dijo a Valeria una tarde, no la usamos para nada. Podríamos ampliar el pasillo o convertirla en un cuarto de baño moderno. Valeria dejó caer el bordado que tenía en las manos. Su rostro, normalmente controlado, mostró un destello de pánico puro. ¿La despensa? Repitió con voz estrangulada. ¿Por qué esa? Porque no sirve para nada, respondió don Ignacio sin notar su reacción. Es un cuarto muerto, sin ventanas, siempre con humedad. Mejor aprovecharlo para algo útil. Pero, Valeria buscó alguna excusa. Haces un gasto innecesario. El dinero está escaso con el negocio como está. Tengo ahorros, insistió don Ignacio. Necesito hacer algo. Necesito mantenerme ocupado. Esta casa tiene demasiados huertos. Demasiadas habitaciones vacías que me recuerdan. No terminó la frase, pero ambos sabían de quién hablaba. Valeria intentó disuadirlo durante días. Le sugirió otra raciones, otros cambios, pero don Ignacio ya había tomado la decisión. Contrató a un albañil, un hombre llamado Fulgencio Campos, que vivía en el barrio de Tepito y que tenía fama de ser buen trabajado. ¿Qué quieren los señores que haga?, preguntó Fulgencio, recorriendo la casa. Derribar esta pared, señaló don Ignacio la pared de adobes de la despensa, y ampliar el espacio. Fulgencio examinó la pared. Golpeó los adobes con los nudillos. Es pared vieja, dijo. Adobe y cal. No será difícil. Acordaron que comenzaría el lunes siguiente, 1 de noviembre de 1909. El domingo por la noche, Valeria no durmió.
Don Ignacio la escuchó. Caminar por la casa durante horas, subir y bajar las escaleras, entrar y salir de habitaciones. ¿Estás bien?, le preguntó al ama. Mañana siguiente. Solo nerviosa, respondió ella. Tenía ojeras profundas, sus manos temblaban ligeramente. No me gustan los trabajos de construcción, el polvo, el ruido. Fulgencio llegó a las 7 de la mañana. Traía sus herramientas, un mazo, cinceles, palas y un ayudante, un muchacho joven llamado Toño. Don Ignacio se fue al negocio, dejó instrucciones de que hicieran todo lo necesario. Música Valeria se quedó en la casa sentada en la sala del primer piso, inmóvil con las manos apretadas en el regazo. Fulgencio y Toño subieron al segundo piso. Abrieron la puerta de la despensa. Un olor rancio salió del cuarto cerrado. Olor a humedad y a tiempo estancado. Está oscuro aquí adentro, comentó Toño. No tiene ni una ventana. Por eso la van a derribar, respondió Fulgencio. Para que entre luz. Comenzaron a trabajar. El sonido del mazo, golpeando los adobes, se oía por toda la casa. Abajo, Valeria se sobresaltaba con cada golpe. Sus manos se apretaban más fuerte, sus labios murmuraban algo que nadie podía escuchar. Rufina entró a la sala, miró a su señora y vio algo en su expresión que hizo que su corazón se acelerara. Vio miedo, puro y desesperado. Y Rufina supo que lo que llevaba un año temiendo estaba a punto de revelarse. ¿Qué encontraría el albañil detrás de esa pared de adobes? ¿Qué secreto guardaba ese cuarto? Sí. ¿En ventanas? Porque Valeria temblaba de terror mientras escuchaba cada golpe del mazo. Si quieres descubrir la verdad, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campanita, porque lo que viene a continuación conmocionó a toda la Ciudad de México y cambió para siempre la vida de todos los involucrados. Los golpes del mazo continuaron durante toda la mañana. Fulgencio y Toño trabajaban con ritmo constante. Los adobes viejos se desmoronaban con relativa facilidad. El polvo de cal se arremolinaba en el aire. Mira, dijo Toño de pronto. La pared está rara aquí. Fulgencio se examinó la sección que señalaba su ayudante. Parte de la pared parecía más nueva que el resto. Los adobes no tenían la misma pátina de tiempo. El mortero era diferente. Es como si hubieran tapado o algo, murmuró Fulgencio. Como si hubieran hecho una pared. ¿Dentro de la pared? Siguió golpeando, con más cuidado ahora, más despacio, entonces el mazo atravesó un adobe. Se formó un agujero del tamaño de un puño. De ese agujero salió aire que había estado atrapado durante más de un año, y con ese aire vino un olor. Toño retrocedió inmediatamente, se cubrió la nariz y la boca con la mengue de su camisa. «¡Madre de Dios!», exclamó Fulgencio. También retrocedió. Conocía ese olor. Lo había olido antes en velorios en el panteón. «Hay algo muerto ahí adentro», dijo con voz grave. Agrandó el agujero, quitó más adobes. Poco a poco, el espacio se fue haciendo más grande y entonces vio, en el hueco entre la pared falsa y la pared original, en un espacio de apenas medio metro de ancho, acurrucado en un rincón, había un cuerpo. El cuerpo de un niño pequeño. Fulgencio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Toño», dijo con voz temblorosa, «baja, ve a buscar a la policía». Ahora, el muchacho salió corriendo. Sus pasos retumbaron en las escaleras. Fulgencio se quedó ahí, mirando ese pequeño cuerpo. El cuerpo de un niño que había muerto en la más absoluta oscuridad, solo, aterrorizado. Llamando a un padre que nunca llegó. El niño estaba vestido con pantalón corto y camisa. La ropa se había descompuesto en parte, pero aún era visible. Tenía una posición que sugería que había intentado hacerse lo más pequeño posible, como tratando de desaparecer. Sus uñas, o lo que quedaba de ellas, estaban destrozadas y a marcas en los adobes, marcas de donde había intentado arañar, rascar, desesperadamente buscar una salida.
En el suelo había pequeños objetos, un botón, un trozo de tela y algo más, algo que hizo que Fulgencio tuviera que voltear y vomitar. Una medalla. Una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que el niño había apretado en su mano hasta el final. Abajo en la sala, Valeria escuchó los pasos apresurados de Toño bajando las escaleras. Escuchó la puerta de la calle abrirse de golpe y supo que todo había terminado. Su levantó lentamente con movimientos mecánicos, caminó hacia las escaleras. Subió paso a paso, llegó al segundo piso. Vio a Fulgencio parado frente al agujero en la pared. Vio su expresión de horror. Señora, dijo Fulgencio volteándose hacia ella, subí. Temblaba. Señora, ¿hay un niño muerto en la pared? Valeria no respondió, solo miró el agujero. Miró lo que había quedado expuesto. ¿Usted sabía?, preguntó Fulgencio. Pero era más una acusación que una pregunta. Valeria lo miró. Y en ese momento, su máscara de señora respetable se desmoronó. Su rostro se transformó en algo duro, algo vacío. Era un estorbo, dijo con voz plana, como quien habla del clima. Un estorbo que no me dejaba vivir mi vida. Fulgencio retrocedió. Nunca en su vida había visto tanta frialdad en un ser humano. Rufina apareció en las escaleras. Había escuchado todo desde la cocina. Subió despacio, aferrándose al barandal, porque sus piernas apenas la sostenían. Llegó al segundo piso, vio el agujero en la pared y algo dentro de ella se rompió definitivamente. Cayó de rodillas. Un gemido salió de su garganta. Un gemido animal desgarrador. Niño Emilio. Soy yo, perdóname, niño. Yo sabía, y no dije nada. Valeria la miró con desprecio. Cállate, vieja tonta. Pero Rufina no se calló. Las palabras que había guardado durante más de un año comenzaron a salir como un torrente. Ella lo encerró. Dijo a Fulgencio entre sollozos. Lo encerró. Cuando el señor se fue de viaje, yo lo escuché. Lo escuché pedir agua. Lo escuché llorar y ella lo dejó morir ahí. Te lo Edbert. Y acentuada, gritó Valeria. Te dije que te callaras. Ya no me importa, gritó Rufina. Ya no me importa nada. Ese niño está muerto por mi culpa porque yo no tuve el valor de hablar. Los pasos de varias personas subiendo las escaleras interrumpieron la escena. Toño había regresado, y con él venían dos gendarmes. Los policías eran agentes del destacamento del centro. Uno era un hombre mayor llamado Wenceslao Carvajal, veterano de muchos años. El otro era joven, apenas 20 años, de nombre Miguel Robles. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Wenceslao con voz de autoridad. Fulgencio señaló el agujero en la pared. Ahí, dijo, hay un niño muerto emparedado. Wenceslao se acercó. Miró por el agujero. Su rostro curtido por los años se endureció. Había visto muchas cosas en su carrera, crímenes de todo tipo, pero esto era diferente. Miguel, le dijo a su compañero, ve a avisar al jefe que mande al médico forense y que venga el juez. El joven Miguel, después de echar un vistazo al interior de la pared, salió corriendo. Había palidecido. Wenceslao se volvió hacia las dos mujeres. ¿Quién es el dueño de esta casa? Don Ignacio Rivera Mendoza, respondió Rufina. Está en su negocio, en el portal de los mercaderes. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy la servidora, dijo Rufina. Rufina Velasco. Yo soy Valeria Salazar de Rivera, respondió la otra con voz controlada. Ya, había recuperado algo de su compostura. La esposa de don Ignacio. ¿Sabe usted algo de este niño?, preguntó Wenceslao mirándola directamente a los ojos. Es mi hijastro, respondió Valeria. Emilio desapareció hace más de un año. Lo reportamos a las autoridades. Ustedes tienen el reporte. ¿Y cómo terminó emparedado en su propia casa? Valeria levantó el mentón. No tengo idea. Debe haber sido un accidente terrible. Tal vez se metió ahí jugando. Mentirosa, explotó Rufina. Usted lo encerró. Yo la vi. Yo escuché cuando el niño pedía ayuda. Y usted no le abrió. Esta mujer está loca, dijo Valeria fríamente.
Lleva meses con problemas mentales. Ve cosas que no existen. Yo lo escuché, insistió Rufina. Lo escuché gritar y ella me amenazó para que me callara. Wenceslao levantó la mano para que ambas se callaran. Nadie va a irse de aquí hasta que llegue el jefe. Miró a Fulgencio. Usted siga trabajando, pero con cuidado. Abra toda la pared. Tenemos que sacar al niño. Fulgencio asintió. Volvió a su trabajo. Con el mazo, pero ahora cada golpe le dolía porque sabía que estaba liberando a un niño que había muerto de la manera más horrible y Ginebra. La noticia se propagó por el barrio como fuego en pasto seco. Los vecinos comenzaron a congregarse afuera de la casa. Primero fueron 2 o 3 curiosos, luego 10. Luego 20. Dicen que encontraron a Allen. Iño Emilito, murmuraba una mujer. ¿Muerto?, preguntaba otra. Emparedado, respondía la primera con horror. Emparedado en su propia casa. Doña Guadalupe, la vecina del balcón, se llevó las manos al rostro. Yo sabía, murmuró. Yo sabía que algo terrible había pasado, el olor y las miradas de esa mujer. Don Eugenio Ríos Villegas, el jefe de policía, llegó media hora después. Con él venían el médico forense, el doctor Heriberto Castañeda y el juez de distrito, el licenciado Alfonso Herrera. Subieron al segundo piso. Para entonces, Fulgencio había derribado casi toda la pared falsa. El cuerpo del niño quedó completamente expuesto. El doctor Castañeda se acercó. Era un hombre de 50 años acostumbrado a examinar cadáveres, pero cuando vio al niño tuvo que tomar aire profundamente. Es el niño de don Ignacio, dijo don Eugenio. Emilio Rivera Soto, el que reportaron como desaparecido hace el cuánto, 1 año, 15 meses. Reportado como desaparecido el 19 de julio de 1908. Corrigió el juez Herrera. Revisando unos papeles, el doctor Castañeda se puso de cuclillas junto al pequeño cuerpo. Lo examinó sin tocarlo todavía. No hay signos de violencia externa, dictó. No hay fracturas evidentes. La posición sugiere que el niño estaba consciente cuando fue encerrado. Las marcas en los adobes indican que intentó salir. Causa probable: muerte, deshidratación o asfixia por falta de ventilación. Hizo una pausa. Su voz se quebró ligeramente. Música, este niño murió lentamente, dijo. Pudo haber tardado días, 3, 4, tal vez 5 días. Consciente todo el tiempo en la oscuridad, llamando a alguien que nunca vino. El silencio que siguió fue sepulcral. ¿Quién hizo esto?, preguntó el juez Herrera, con voz grave. Wenceslao señaló a Valeria. Según el testimonio de la servidora, fue ella, la madrastra. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria. Ella se mantenía erguida con las manos cruzadas frente a ella. Su rostro era una máscara de calma. Yo no hice nada, dijo con voz firme. El niño desapareció. Lo buscamos por todas partes. Dimos aviso a las autoridades. No sé cómo terminó ahí. Eso es imposible, dijo el doctor Castañeda. Esta pared fue construida recientemente. El mortero no tiene más de 15 meses. Alguien emparedó a este niño deliberadamente. Fue ella, gritó Rufina desde su rincón. Yo la vi. El lunes después de que don Ignacio se fue, me mandó al mercado. Cuando regresé, el niño ya no estaba y esa noche escuché golpes en esta pared. Escuché a el niño gritar y ella me amenazó para que me callara. ¿Por qué no denunció esto antes?, preguntó el juez. Jacinta comenzó a llorar porque soy una vieja pobre y tonta, porque tenía miedo, porque pensé que nadie me creería. ¿Por qué? Porque soy una cobarde que dejó morir a un niño inocente. En ese momento se escucharon pasos apresurados en las escaleras. Don Ignacio había llegado. Alguien le había o la noticia en su negocio. Llegó al segundo piso corriendo. Su rostro estaba rojo del esfuerzo. Sus ojos buscaban respuestas. ¿Qué pasa?, exigió. Me dijeron que encontraron. No terminó la frase porque vio el agujero en la pared y vio lo que había dentro. No, susurró. No, no, no.
Su acercó tambaleándose, cayó de rodillas frente al pequeño cuerpo. Emilito gimió, hijo mío, mi hijo, mi niño. Extendió la mano para tocar al niño. Pero el doctor Castañeda lo detuvo gentilmente. Don Ignacio, dijo con voz suave, lamento mucho su pérdida, pero no puede tocar el cuerpo todavía. Es evidencia. ¿Evidencia? Repitió don Ignacio, sin comprender. ¿Evidencia de qué? De asesinato, respondió el juez Herrera. Don Ignacio levantó la vista. Sus ojos recorrieron las caras de todos los presentes. La confusión en su expresión fue dando lugar a la comprensión, y la comprensión dio lugar al horror. ¿Quién? ¿Por qué? Preguntó con voz rota. ¿Quién le hizo esto a mi hijo? Nadie respondió, pero todas las miradas se volvieron hacia la misma persona. Don Ignacio siguió esas miradas y se encontró mirando a su esposa. Valeria, dijo, su voz apenas era audible. Dime que no es cierto. Dime que no fuiste tú. Valeria lo miró directamente a los ojos y en ese momento algo en ella se quebró. O tal vez era que simplemente dejó de fingir. ¿Era él o yo? Dijo con voz plana. Ese niño arruinaba todo. Su presencia, su existencia misma era un insulto, un recordatorio constante de tu primera esposa. Yo no podía ser feliz con él ahí. No, podíamos ser felices. Don Ignacio la miraba como si nunca antes la hubiera visto. Lo encerraste, dijo lentamente, como si estuviera tratando de comprender un idioma extranjero. Lo encerraste en la oscuridad. De ti lo dejaste morir. Necesitaba que desapareciera, continuó Valeria. Ahora que había comenzado a hablar, las palabras salían sin control. Pensé en dejarlo en un orfanato, o en enviarlo con alguna familia lejos, pero tú lo habrías buscado. Siempre lo habrías buscado. Esta era la única manera. ¿La única manera? Repitió don Ignacio. Su voz comenzaba a subir de tono. La única manera era emparedar vivo a un niño de 7 años, a mi hijo. Se levantó de golpe. Por un momento pareció que iba a lanzarse sobre ella. Don Eugenio y Wenceslao tuvieron que sujetar. Lo dejaste morir, rugió don Ignacio. Mientras yo estaba en Puebla buscando dinero para darte una buena vida. Tú estabas aquí matando a mi hijo. Y después me recibiste con un beso. Me consolaste cuando te dije que lo buscaría. Dormiste en mi cama. Sabiendo que mi hijo estaba muerto en la pared, Valeria no respondió. Su rostro se había vuelto pétreo como si ya no estuviera, y como si su mente hubiera ido a un lugar donde las acusaciones no podían alcanzarla. Señora Valeria Salazar de Rivera, dijo el juez Herrera con voz solemne, queda usted detenida por el asesinato de Emilio Rivera Soto. Será trasladada a la cárcel de Belén, donde permanecerá hasta que se celebre el juicio. Wenceslao se acercó con esposas. Valeria extendió las manos sin resistirse, sin decir nada. Mientras la llevaban hacia las escaleras, se volvió una última vez. Miró el pequeño cuerpo en el hueco de la pared y en sus ojos verdes no había remordimiento, no había culpa, solo había ese vacío, ese espacio donde debía haber humanidad y no había nada. La casa de la calle de las Damas número 32 se convirtió en un espectáculo macabro. Los vecinos se amontonaban afuera, tratando de ver algo. Los vendedores ambulantes hacían su negocio, vendiendo tamales y agua fresca a los curiosos. Los niños del barrio se asomaban con ojos grandes, sin comprender completamente lo que había pasado, pero sintiendo el horror en el aire. El doctor Castañeda supervisó personalmente la extracción del cuerpo. Lo hicieron con todo el cuidado posible, como si el niño todavía pudiera sentir dolor. Don Ignacio observaba todo desde un rincón. Ya no lloraba, ya no gritaba, solo miraba con ojos vacíos mientras sacaban el pequeño cuerpo de su hijo de esa tumba de adobe. Rufina también observaba, rezaba en voz baja. Sus labios se movían constantemente, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Perdón, perdón, perdón. Pusieron el cuerpo del niño en una camilla cubierta con una sábana blanca. Lo bajaron con cuidado por las escaleras. Cuando salieron al patio, el sol de la tarde caía sobre la sábana blanca.
Las bugambilias se mecían suavemente con la brisa. La fuente seguía sonando. Todo seguía igual como si nada hubiera pasado, como si un niño no hubiera muerto, gritando por ayuda en esa misma casa. Sacaron el cuerpo a la calle. La multitud se apartó en silencio. Algunos se persignaron. Las mujeres se limpiaban las lágrimas. Los hombres se quitaban los sombreros. Subieron la camilla a un carro fúnebre. Don Ignacio caminó detrás como un autómata, subió al carro, se sentó junto al pequeño cuerpo de su hijo. Perdóname, susurraba. Perdóname, hijo mío, por no haberte protegido, por no haber visto, por haber traído a esa mujer a nuestra casa. El carro se alejó lentamente por las calles empedradas del centro y con él se fue don Ignacio, el hombre que había sido el padre que había fallado a su hijo de la manera acentuadas terrible y Mejinev. La noticia apareció en todos los periódicos de la capital. El Imparcial del 2 de noviembre de 1909 publicó en primera plana: horroroso crimen descubierto en el centro de la capital. Madrastra emparedó vivo a niño de 7 años. El pequeño Emilio Rivera Soto, reportado como desaparecido hace 15 meses, fue encontrado muerto en un muro de su propia casa. Su madrastra, doña Valeria Salazar, ha confesado ser la autora del crimen. La sociedad capitalina se encuentra conmocionada ante la crueldad inaudita de este acto. El Monitor republicano fue más explícito. La monstruosa madrastra de la calle de las Damas. Emparedamiento como método de asesinato. El caso que horroriza a México. Los detalles del hallazgo son tan perturbadores que esta redacción considera prudente omitir los más gráficos. Basta decir que el niño Emilio pasó sus últimos días en la más absoluta oscuridad, llamando a un padre que no podía oírlo, mientras su madrastra vivía su vida normal al otro lado de la pared. El Nacional tomó un tono más moralista. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad femenina? El caso de Valeria Salazar nos recuerda a que bajo la apariencia de una dama educada puede esconderse un corazón de piedra. Este crimen nos obliga a reflexionar sobre la institución del matrimonio y la protección de los niños en familias reconstituidas. El juicio comenzó el 15 de enero de 1910. Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de la calle Corregidora. El juez a cargo fue el licenciado Alfonso Herrera, el mismo que había estado presente en el hallazgo del cuerpo. La sala estaba abarrotada. Había periodistas de todos los diarios de la ciudad. Había curiosos que habían llegado desde temprano para conseguir un lugar. Había mujeres del barrio que venían a ver cómo la justicia castigaba a quien había cometido lo imperdonable. Valeria entró a la sala escoltada por 2 guardias. Vestía de negro como siempre, pero ahora su ropa estaba arrugada. Su cabello, antes perfectamente peinado, mostraba mechas grises sin teñir. Su rostro había adelgazado, pero sus ojos verdes, seguían teniendo esa misma dureza. Se sentó en el banquillo de los acusados, sin mirar a nadie, sin buscar compasión, sin mostrar arrepentimiento. Música. El fiscal fue don Rodrigo Santoña, un hombre de 45 años, conocido por su elocuencia. Presentó el caso con precisión quirúrgica. Señorías, comenzó. El caso que nos ocupa no es simplemente un asesinato, es algo mucho más oscuro. Es el asesinato premeditado de un niño indefenso, ejecutado de la manera más cruel que la mente humana puede concebir. Describió los hechos paso a paso. Como Valeria había esperado a que don Ignacio se fuera. Cómo había alejado a Rufina de la casa. Cómo había encerrado al niño. Según el informe del doctor Castañeda, continuó el fiscal, el niño Emilio murió lentamente. Pudo haber tardado entre 3 y 5 días. 3 a 5 días de agonía, de sed, de hambre, de terror. 3 a 5 días llamando a su padre, llamando a su madre muerta, llamando a cualquiera que pudiera escucharlo. La sala estaba en silencio absoluto. Algunas mujeres lloraban en silencio. Mientras este niño moría, el fiscal elevó la voz. La acusada vivía su vida normal, cocinaba, limpiaba, bordaba. Y cuando su esposo regresó del viaje, lo recibió con un beso.
Lo consoló cuando él lloró por su hijo desaparecido. Lo abrazó en las noches mientras el pequeño cuerpo de Emilito se descomponía al otro lado de la pared. El fiscal se volvió hacia Valeria. ¿Cómo puede alguien hacer algo así?, preguntó. ¿Cómo puede alguien vivir sabiendo que un niño agoniza a pocos metros de distancia? La respuesta es simple y aterradora. Solo puede hacerlo alguien que carece por completo de humanidad. Llamó a testigos. Primero declaró Rufina. La pobre mujer apenas podía hablar entre sollozos. Contó todo. Cómo había escuchado al niño, cómo Valeria la había amenazado, cómo vivió 15 meses con ese secreto que la estaba matando por dentro. ¿Por qué no denunció esto de inmediato?, preguntó el abogado defensor de Valeria, un hombre llamado licenciado Eusebio Gómez. Porque soy una vieja pobre, respondió Rufina. Porque tenía miedo, porque pensé que nadie me creería y porque soy una cobarde. Así que no hay ni pruebas reales, presionó el abogado. Solo su palabra contra la de mi clienta. Tengo esto. Rufina se levantó, se subió la mengue de su vestido, mostrando su brazo. Había marcas viejas, de dedos que se habían clavado con fuerza. La noche que intenté abrir la puerta, dijo Rufina, ella me agarró así, me dejó estas marcas. Las tuve durante semanas y cada vez que las veía recordaba y había un niño muriendo y yo no hacía nada. Luego declaró doña Guadalupe, habló del olor que había sentido, de cómo Valeria había mentido diciendo que era una rata muerta, de cómo el niño había dejado de jugar en el patio justamente cuando don Ignacio se fue de viaje. ¿Y usted no sospechó nada?, preguntó el fiscal. Sospechaba, admitió doña Guadalupe. Pero, ¿cómo acusar a alguien sin pruebas? ¿Cómo decir que una señora respetable ha matado a un niño? Me habrían llamado loca, declaró Fulgencio Campos. El albañil describió el momento del descubrimiento, la pared falsa, el pequeño cuerpo acurrucado, las marcas de arañazos en los adobes. Era como si hubiera tratado de salir, dijo Fulgencio con voz quebrada, como si hubiera arañado y arañado hasta que ya no tuvo fuerzas, declaró el doctor Castañeda. Presentó su informe forense completo. El niño Emilio Rivera Soto leyó con voz profesional. Tenía 7 años de edad al momento de su muerte. Pesaba aproximadamente 19 kilogramos, medía 1 metro con 12 centímetros. La causa de muerte fue deshidratación severa combinada con asfixia progresiva por falta de ventilación. Hizo una pausa, luego continuó con voz menos firme. El análisis de las uñas del niño muestra restos de adobe bucal. Las yemas de los dedos presentaban heridas que sugieren que intentó arañar la pared durante un periodo prolongado. En el estómago no se encontraron restos de comida ni agua. El niño murió solo, aterrorizado y en agonía. Hubo un murmullo en la sala. Varias mujeres sollozaban abiertamente. Por último, declaró don Ignacio. Había envejecido años en solo unos meses. Su cabello era completamente blanco. Caminaba encorvado. Sus manos temblaban constantemente. ¿Alguna vez notó usted comportamiento extraño en su esposa hacia él? Niño, preguntó el fiscal. Ahora que lo pienso, respondió don Ignacio con voz rota. Había señales, pequeñas cosas que no vi o que no quise ver. Como ella siempre encontraba excusas para que Emilito no comiera con nosotros. Como siempre decía que el niño estaba dormido cuando yo preguntaba por él. ¿Cómo me convenció de hacer ese viaje a Puebla justo en ese momento? Se cubrió el rostro con las manos. Ella lo planeó todo, dijo entre lágrimas. Esperó el momento perfecto, cuando yo no estuviera, cuando pudiera hacerlo sin testigos. Y yo se lo permití. Dejé a mi hijo solo con su asesina. Don Ignacio, dijo el fiscal con gentileza, usted no es culpable de esto. Usted confiaba en su esposa. Debí protegerlo, sollozó don Ignacio. A mi hijo. Mi única responsabilidad era protegerlo y fallé. Durante todo el juicio, Valeria permaneció en silencio. Escuchaba los testimonios sin reaccionar, sin defenderse, sin mostrar emoción alguna.
Cuando finalmente le tocó hablar, el juez Herrera le preguntó directamente: «Señora Valeria Salazar, ¿qué tiene que decir en su defensa?». Ella se levantó lentamente, miró a Al-J. With, luego recorrió con la mirada toda la sala. «No me arrepiento», dijo con voz clara y firme. Un murmullo de horror recorrió la sala. «Ese niño arruinaba mi vida», continuó. «Su sola existencia era un insulto, un recordatorio constante de que yo era la segunda opción, de que nunca sería la verdadera señora de esa casa mientras él estuviera ahí. Hice lo que tenía que hacer». «¿Lo que tenía que hacer?», repitió el juez incrédulo. «Emparedar vivo a un niño de 7 años. ¿Era él o yo?», respondió Valeria, «y elegí sobrevivir». El juicio duró 3 semanas, pero el veredicto estaba claro desde el principio. El 11 de febrero de 1910, el juez Herrera leyó la sentencia. «Encontramos a la inculpada, Valeria Salazar Montenegro, culpable de asesinato premeditado en primer grado», declaró, dadas las circunstancias particularmente atroces del crimen, la ausencia total de remordimiento de la acusada y la naturaleza indefensa de la víctima, esta corte sentencia a la acusada a 30 años de prisión en la cárcel de Belén». Valeria escuchó la sentencia, sin reaccionar. No lloró, no protestó, simplemente asintió como si hubiera estado esperando exactamente eso. Pero el castigo legal no fue todo lo que recibió. En la cárcel de Belén, Valeria fue marcada como lo peor que una mujer podía ser: una asesina de niños. Las otras presas, muchas de ellas madres separadas de sus propios hijos, la trataban con un desprecio absoluto. La escupían al pasar, le negaban comida cuando podían, la golpeaban en los patios. Las guardias miraban hacia otro lado. «Aquí no proteges a quien mata niños», decían. Valeria sobrevivió 7 años en esas condiciones, 7 años de aislamiento, de violencia, de desprecio absoluto. El 11 de marzo de 1917 fue encontrada muerta en su celda. El informe oficial dijo que había sido un paro cardíaco, pero las presas contaban otra historia. Decían que las compañeras de celda se habían cansado de ella, que una noche la habían asfixiado, o con una almohada, que le habían hecho sentir lo que se siente: morir sin poder respirar. Nadie investigó, nadie preguntó. El cuerpo de Valeria Salazar fue enterrado en la fosa común del Panteón Múnich. Y sin nombre, sin lápida, sin nadie que la llorara. Don Ignacio nunca se recuperó. Cerró su negocio, vendió la casa de la calle de las Damas. No pudo seguir viviendo ahí. Cada pared le recordaba a su hijo. Se mudó a una casa pequeña en la colonia San Rafael. Vivió ahí solo durante 5 años. Bebía, casi no comía. Pasaba los días mirando por la ventana. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él había muerto el día que encontraron a Emilito. Su cuerpo simplemente tardó 5 años en darse cuenta. Murió el 20 de abril de 1914. De cirrosis, según el certificado médico. De corazón roto, según quienes lo conocían. Fue enterrado en el Panteón de Dolores, en la misma tumba donde descansaba su primera esposa, doña Clara, y junto a ellos enterraron los restos de Emilito. En la lápida familiar se lee: «Familia Rivera Soto. Clara Soto de la Fuente, 1875 a 1905. Ignacio Rivera Mendoza, 1865 a 1914. Emilio Rivera Soto, 1901 a 1908. Al fin juntos en paz». Rufina vivió hasta los 82 años. Nunca pudo perdonarse por no haber hablado antes. Llevaba siempre consigo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma imagen que había estado en el cuarto de Emilito. Pasó sus últimos años en un asilo para ancianos administrado por religiosas. Hablaba poco, pero las monjas decían que por las noches la escuchaban llorar y susurrar siempre el mismo nombre: Niño Emilio. Niño Emilio. Murió en 1931. Sus últimas palabras fueron: «Ya voy, Emilito. Ya voy a pedirte perdón». La casa de la calle de las Damas tuvo varios dueños después de la tragedia, pero ninguno duraba mucho tiempo.
Decían que se escuchaban ruidos, golpes en las paredes, llantos de niño, especialmente en el segundo piso, en el pasillo donde había estado la despensa. Las familias se mudaban después de pocas semanas, asustadas, diciendo que no podían dormir, que sentían una presencia, que sus propios hijos tenían pesadillas con un niño que pedía ayuda. Para 1930, la casa estaba abandonada. Nadie quería vivir ahí, ni siquiera rentarla. En 1952, la casa fue demolida. En su lugar, se construyó un edificio de departamentos, pero antes de construir, el dueño mandó llamar a un sacerdote para que bendijera el terreno y la calle. La calle donde había vivido Emilito y donde había muerto. Esa calle cambió de nombre. Algunos dicen que fue decisión del ayuntamiento. Otros dicen que fueron los vecinos quienes pidieron el cambio. La realidad es que nadie quería vivir en una calle marcada por semejante tragedia. Y así, lentamente, el nombre de Calle de las Damas fue desapareciendo de los mapas y en su lugar apareció otro nombre, Calle del Niño Perdido. Un nombre que persiste hasta hoy en el centro de la Ciudad de México. Una calle que lleva el nombre de un niño que se perdió dentro de su propia casa. Un niño que nadie pudo encontrar porque estaba oculto donde nadie pensó buscar. Los viejos del barrio todavía cuentan la historia, la transmiten a sus hijos y nietos, no como una leyenda de terror, sino como una advertencia. Cuiden a sus niños, dicen, porque el peligro no siempre viene de afuera, a veces está en la misma casa, en la persona en quien más confían. Y cuando pasan por esa calle, todavía se persignan, todavía susurran una oración por el niño perdido que nunca dejó de buscar la salida. Este caso dejó marcas profundas en la sociedad mexicana de principios del siglo XX. Llevó a cambios en las leyes de protección infantil, a mayor escrutinio en casos de niños desaparecidos, a la creación de protocolos para investigar dentro de las casas de las familias cuando un menor desaparecía. Pero también dejó algo más oscuro, una pregunta que nunca fue respondida completamente. ¿Cuántos otros niños desaparecidos terminaron en las paredes de sus propias casas? ¿Cuántos otros Emilitos murieron llamando a sus padres mientras sus asesinos vivían tranquilamente al otro lado del muro? Porque la historia de Emilito solo se descubrió por accidente, por una remodelación casual. Si don Ignacio nunca hubiera decidido derribar esa pared, el niño seguiría ahí y Valeria habría muerto, como una viuda respetable, llevándose su secreto a la tumba. ¿En cuántas casas antiguas del centro de México hay paredes que nunca se han derribado? ¿Cuántos secretos siguen ocultos detrás del adobe y la cal? Hoy, más de un siglo después, la calle del niño perdido sigue ahí. Es una calle comercial del centro histórico, llena de tiendas y oficinas, llena de vida. Pero si caminas por ahí, al anochecer, cuando las tiendas cierran y las calles se vacían, algunos dicen que todavía puedes escuchar algo, un llanto suave, casi imperceptible, el llanto de un niño que llama a su papá. No es una leyenda urbana, no es un cuento para asustar turistas. Es el eco de una tragedia real, de un horror que realmente sucedió, de un niño que realmente murió pidiendo ayuda que nunca llegó. La historia de Emilio Rivera Soto, el niño perdido. No perdido en las calles de la ciudad, sino perdido en las paredes de su propia casa, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Esta historia nos recuerda que el horror más profundo no viene de fantasmas ni demonios, viene de la capacidad humana para la crueldad. Viene de corazones tan fríos que pueden escuchar el llanto de un niño y no sentir nada. Nos recuerda también que los niños son los más vulnerables, que dependen completamente de los adultos que los rodean y que cuando esos adultos fallan, las consecuencias son irreversibles. ¿Cuántos niños hoy viven en peligro dentro de sus propias casas? ¿Cuántos gritan sin que nadie los escuche? ¿Cuántos Emilitos hay todavía esperando que alguien los encuentre? La respuesta es demasiados. Y eso es lo más aterrador de todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia de la Ciudad de México. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir.
No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso con ¿Conocías esta historia? ¿En tu ciudad hay calles con nombres que esconden tragedias similares? ¿Qué opinas sobre la sentencia que recibió Valeria? ¿Fue suficiente o debió ser más severa? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.